Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, bienvenidos el día de hoy, domingo 29 de mayo de 2016, predispuesto a seguir aprendiendo la palabra de Dios. El día de hoy seguimos el ciclo de enseñanza sobre las parábolas que Jesucristo dio a sus discípulos y a sus pueblos. Y el día de hoy nos habla prácticamente a los cristianos hacer frutos verdaderos de su enseñanza. El tema de hoy es la higuera estéril. Este tema lo va a ser expuesto por el hermano en Cristo Osvaldo Alba. Pero antes de eso, de su intervención, voy a dar una breve reseña, una breve introducción sobre la higuera estéril. Dice que la higuera estéril, también llamada higuera sin frutos. De acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9, que ya mismo vamos a dar lectura, el evangelista pone en esta enseñanza en labios de Jesús de Nazaret y hace un llamado a la conversión y al arrepentimiento, y con ella estimula a los oyentes a rectificar sus conductas. En este caso llama a los cristianos a hacer verdaderos frutos, buenos frutos. El simbolismo de la higuera. En la Biblia en general y en el Antiguo Testamento, la higuera simboliza el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Se la considera pues un símbolo del pueblo de Dios, como también podemos verlo manifestado en Jeremías capítulo 24 del 1 al 10, donde le invitamos a los hermanos para que en su casa le den lectura y se corrobore a lo que se está indicando el día de hoy. Jeremías 24, versículo del 1 al 10. Entonces, hermanos, el significado de esta parábola, me estoy adelantando un poquito para exponer un poquito de lo que significa la higuera estéril. En esta parábola, el hombre, en este caso, el dueño de la higuera es justamente Dios, el cual manifiesta claramente su disgusto y contrariedad al ver que la higuera no produjo frutos, lo que provoca su reacción. Y a pesar de la obstinación del árbol en no dar fruto, es decir, el pecador en no convertirse, el viñador de esta parábola, Jesús, su hijo, intercede por el árbol para que ese árbol no sea sentenciado, como si se tratase de una causa judicial, e insiste ante el dueño de la higuera, ante su padre, Dios, en abrir un periodo de gracia antes de ejecutar la sentencia. Ese periodo de gracia significa la misericordia de Dios, de la que según la parábola no se debe abusar. Entonces, hermanos, esto nos llama a reflexión a nosotros que estamos siguiendo los caminos del Señor, a hacer verdaderos frutos, a compartir y a predicar de la palabra, porque la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, es decir, nos reprende en ciertas cosas cuando actuamos mal, nos permite corregirnos y nos instruye en justicia, como dicen las Escrituras. Hermanos, bienvenidos, y démosle paso al hermano Osvaldo para que él nos siga ampliando el tema de hoy sobre la higuera estéril. Bienvenido. Sí, muy buenos días, hermanos de la Iglesia Cristiana de Machala, y gracias también por la presentación del hermano José Alba, que fue muy bueno porque la introducción nos lleva un poquito más adelante qué es lo que nos prepara o qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estudiar la parábola de la higuera estéril o la higuera sin frutos. Antes de empezar, pues, remitámonos o vayamos al libro de Salmos. A Salmos 1, capítulo 1,
versículo 1 al 3. Si ustedes me acompañan con sus Biblias, dice la palabra del Señor: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor aquí nos indica, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Podríamos decir, sino que en la escritura de Jehová está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estudiar la palabra, meditarla, comprenderla y ponerla en práctica. Con esta breve introducción, vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, del 1 al 5, para visualizar mejor o tener un contexto acerca de la parábola de la higuera estéril. Ok, Lucas 13, 1. Vamos a leer nuestras Biblias. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Lucas 13, 1. Arrepentíos o pereceréis, dice el Señor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, dicen las Escrituras. Para no confundirnos, nosotros vamos a ir al contexto de lo que dice el Señor, ¿no? En el capítulo 1. Estamos tomando en consideración la versión de la Reina Valera de 1960 con las versiones de la Nueva Biblia al Día y la traducción en lenguaje actual. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Según lo que dice la Biblia, la Nueva Biblia al Día, dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Cuando dice, le habían contado que Pilato había mandado a matar, ya nos damos cuenta o nos imaginamos que Jesús ya estaba en Jerusalén, ¿no? En esos sectores, en esos alrededores. Por eso lo corrobora pues en la traducción en lenguaje actual. Por aquel tiempo, algunos le dijeron a Jesús que Pilato, gobernador romano, había mandado a matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios. Según la versión Dios habla hoy, dice: por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús. Recordamos que Jesús iba predicando por toda la región de Judea, y se acercaron unos y le dieron la noticia de que habían muerto estos galileos. Y le contaron lo que Pilato había hecho. Sus soldados mataron a unos galileos cuando estaban ofreciendo sacrificios, y la sangre de esos galileos se mezcló con la sangre de los animales que habían sacrificado. ¿Cierto? Eso es lo que dice el capítulo 13, versículo 1. Pero ¿cuál es el contexto de lo que dice el versículo 1? Un autor dice que probablemente con motivo de algún disturbio, las tropas de Pilato habían dado muerte a algunos peregrinos galileos en el momento en que ofrecían su sacrificio en el templo. Ok, entonces la expresión mezclar
su sangre debe entenderse en sentido figurado, para indicar que la matanza coincidió con los sacrificios. Es decir, en ese tiempo, cuando Jesús estaba por Judea, en Jerusalén, llegaron a esta gente y le dijeron: mire, Señor Jesucristo, mataron a algunos galileos, pero justamente su sangre se mezcló con la sangre del sacrificio de los que estaban en el templo. Recordemos que la gente iba al templo a dar sus ofrendas y a hacer sus sacrificios, los sacrificios de animales. Y lo que dice aquí la escritura es que se había mezclado la sangre de los galileos con la sangre de los animales. Entonces, no es que se había mezclado, sino que en el mismo momento, cuando estaban haciendo la ceremonia, vino las tropas de Pilato con un disturbio que habían hecho y se fueron con todo, ¿no? Fueron con todo y ahí mataron a estos galileos, ¿no? Pero ¿qué es lo que comentaban a Jesús esta gente? O sea, ¿qué le decían a él cuando le llegaron con la noticia? Así fueron a llevar a Jesús la noticia de la terrible masacre que Pilato, gobernador romano, hizo con algunos peregrinos samaritanos. Es decir, los galileos pertenecían a la región de Samaria. Noticias así nos incomodan. En tiempo de Jesús, la gente se defendía diciendo: es un castigo de Dios por sus pecados. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando vinieron las tropas romanas y los mataron a ellos, a estos galileos, Jesús estaba en Jerusalén, que pertenece a la región de Judea. Toda la gente que le estaba predicando eran judíos, ¿no? Entonces, como los judíos no se llevaban con la gente de Samaria, o sea, los de Galilea, le decían: es gente llena de prejuicios, es un castigo de Dios por los pecados que habían cometido, por eso es que Dios los mató. Iban diciendo a esta gente cuando llegaron a decirle a Jesús: mire, pasó esto. Pero ¿cuál es la respuesta que Jesús le dijo a estos que le llevaron la noticia? Veámoslo. En Lucas 13, del 2 al 3, está la respuesta. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O es decir, si no se vuelven a Dios, ustedes también perecerán. Eso es lo que le decía Jesucristo a los judíos: arrepiéntete, porque si no vas a perecer como ellos. En capítulo 13, versículo 4, Jesús también le dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Debe haber sido un desastre muy comentado en la ciudad. Una tormenta derribó la torre de Siloé y mató a 18 personas que se estaban abrigando debajo. El comentario normal era: castigo de Dios. Jesús repite: no os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo, dice el versículo 5. Como vemos, hermano, el Señor le pone otro ejemplo. En el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quería decir el Señor? Le decía al pueblo judío, o sea que los que se estaban debajo de la torre de Siloé y les cayó encima, ellos tenían pecado. No, le decía el Señor. Y le decía a los judíos: si no se arrepienten, igual ustedes van a perecer de la misma situación que le había pasado
a estos trabajadores. Ahora sí, con esa breve introducción y con ese contexto, vamos a ver qué es lo que anunciaba el Señor Jesucristo con la parábola de la higuera estéril. Veamos esto en el capítulo 13, versículo 6. La parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola el Señor. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, ¿para qué está esa planta ahí si no va a dar fruto? Mejor saquémosla y pongamos otra higuera o otro árbol. ¿No? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortan después. Vemos de antemano que Jesucristo empezó su ministerio a partir de los 30 años. En ese lapso de tiempo, Él empezó desde el norte, desde Galilea hacia Jerusalén, a Judea, ¿no? Estuvo en el ministerio impartiendo su evangelio, diciéndolo a los judíos, diciéndolos a los apóstoles que se arrepientan, que el reino de Dios se había acercado, o sea, Él, que crean en Él, que tengan fe en Él para el perdón de pecados y tener vida eterna. Ahora bien, hermanos, tenemos en esta imagen la representación del dueño de la viña, que es Dios. ¿Cuál es la viña? El pueblo de Israel en su momento. ¿Y cuál es el viñador? Jesús, ¿no? Jesucristo es el viñador. La parábola de la higuera estéril tiene 3 entidades, o sea, 3 representantes. Dios, que es el dueño de la viña; Israel, su pueblo; y Jesús, ¿no? Que es el viñador, que es el que estaba abonando o predicando el evangelio al pueblo de Israel, a toda la nación de Israel, para que crean en el Señor Jesucristo y tengan vida eterna, ¿no? Él predicaba, Jesucristo, nuestro Señor, predicaba que se arrepientan a su pueblo. ¿De qué? De las costumbres que tenían ellos, de todo ese bagaje de leyes que no servían para el pueblo porque eran difíciles de seguir. Bueno, hermanos, con esta introducción vemos que primero analizar el versículo 6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Cuál es el dueño de la viña? Dios. Y dijo al viñador: he aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué no utiliza también la tierra? ¿Cuál es la viña? Israel. Y el viñador, Jesús. Entonces Jesús le respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Fíjense, en ese tiempo el Señor le explicaba por parábola lo que quería decir, pero ellos, como no comprendían, se podría decir, no lo tomaban en cuenta. Entonces, fíjense cómo Jesucristo, el Señor Jesús, en ese tiempo, intercedía por su pueblo, intercedía ante sus padres, que espere, Señor, todavía no los corte, déjeme que yo siga abonando, dando mi palabra para que ellos se arrepientan de sus pecados y me sigan a mí y crean en mí, que yo soy su Salvador, ¿no? Bueno, hermanos, como vemos, pues tenemos los 3 personajes que intervienen en la palabra. Dios, que busca
el fruto. ¿Y cuáles son los frutos que él buscaba al pueblo de Israel? ¿No? Es el arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Jesús es el que intercede por su pueblo para que evite todavía el castigo. Porque si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento leemos que el pueblo pecaba y el Señor los aniquilaba, los sacaba o lo borraba del mapa, se puede decir. Pero Israel no creyó en el Señor Jesucristo. No reconocieron a Jesús como su Salvador y como Mesías, ¿no? Vamos a ver lo que es Jesús, que intercede por su pueblo. Sí, Jesús intercedía por su pueblo. Cuando Jesús dio esta parábola, llevaba 3 años predicando el Evangelio, tratando de cultivar la fe entre los hebreos. Jesús redobló los esfuerzos para abonar la higuera simbólica, la nación judía, y brindarle la oportunidad de fructificar. Sin embargo, la semana antes de la muerte del Señor Jesucristo, resultó patente que aquel pueblo había rechazado al Mesías. Es decir, lo denunciaron a Jesús porque él predicaba el Evangelio, resucitaba a los muertos, pero los judíos no creían y no pensaban que el Señor era el Mesías. Esto lo podemos ver en Mateo 23, del 37 al del 38. Como vemos en este esquema, el Señor Jesucristo empezó desde Galilea a predicar durante 3 años hasta llegar a Judea o al templo en Jerusalén, predicando el Evangelio, predicando la buena nueva. Todo este lapso de tiempo le predicaba al pueblo judío y decía: arrepiéntese, señores, arrepiéntese. Pero algunos sí creyeron en él, otros no creyeron en él. Ahora vamos a ver qué le sucedió al pueblo judío en no creer en Dios. Porque el Señor le daba la profecía: arrepiéntense para que no caigan y mueran. Pero ellos, como no creyeron, esto es lo que le pasó. El juicio al pueblo judío habría de caer sobre el pueblo rebelde en el año 70, con la invasión de las fuerzas romanas de Tito sobre Jerusalén, cuyo templo fue saqueado y destruido por sus tropas. La realidad de ese juicio indica claramente que no hubo un verdadero arrepentimiento y que la nación de Israel continuó sin llevar fruto a Dios. Entonces fíjense, ¿no, hermanos? ¿Cuál fue el castigo del Señor? Por no haberlo aceptado, por no haberse arrepentido, por no haber creído en Él, le pasó. Igual nos puede pasar a nosotros si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y ¿qué es lo que podemos esperar en eso? Pero veamos cuál es el mensaje que le da la iglesia en la actualidad, ¿cierto? Nos dice que qué es lo que Dios espera de nosotros. Ya una vez que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Él espera frutos de arrepentimiento. Nosotros no podemos ir juzgando a la gente así por así. Debemos de examinarnos nosotros mismos, ¿no? Para poder cultivar el amor que Jesús nos enseñó a nosotros en nuestra vida, para poder enseñarle a nuestra familia, poder enseñarle a nuestros hijos que Jesucristo, por intermedio de Él, podemos llegar a Dios Padre, ¿no? Pero veamos qué es lo que dice Jesucristo a las iglesias. Veamos lo que dice la Biblia. Si nos dirigimos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3, esto es lo que dice el Señor a las iglesias. Capítulo 3, 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido, oído y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón,
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren, hermano, este mensaje es fuerte, así que debemos de velar, tenemos que estar atentos, arrepentirnos, que el Señor ha de venir y nos ha de llevar a lo que somos justos en su palabra y en su obra. En el capítulo 2, versículo 11, tenemos también, y Él nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, hermanos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los frutos que debemos de dar, dando el ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos, dar un fruto de arrepentimiento, tener fe en el Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo para nosotros tener y llegar a lo que todos queremos, llegar a la vida eterna al lado de Jesucristo allá en los cielos y juntamente con nuestro Padre Dios. Y para finalizar, hermanos, acerca del estudio de la parábola de la higuera estéril, vamos a ver lo que dice Proverbios 27 y 18. Veamos lo que dice el Señor. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Como vemos, hermanos, si cuidamos nuestra higuera, si cuidamos nuestras vidas, si cuidamos de seguir aprendiendo la palabra del Señor, en su momento tendremos frutos de lo que espera nuestro Padre Dios, y por el intermedio de Jesucristo, que es su Hijo amado, tenemos que tener complacencia. Muchas gracias, hermanos, y queda a disposición esta palabra. Gracias.